Hola y bienvenido a un nuevo video de Crea Ahora. En esta ocasión veremos cómo darle estilo y formato a nuestro código. Independientemente en qué lenguaje estemos programando, siempre y cuando sea dentro de Android Studio, podemos darle un estilo y formato para que se vea con un mejor aspecto. Así que mientras editas, Android Studio aplica automáticamente formatos y estilos según lo especificado en la configuración de estilo de código. Podemos personalizar la configuración del estilo de código programando el idioma que incluye la especificación de convenciones para pestañas y sangrías, espacios, ajustes y llaves y líneas en blanco. Para personalizar la configuración de estilo de nuestro código, tendremos que hacer clic en File, después vamos a Settings, luego a esta parte de Editor y nos vamos por último a la parte de Code Style. Para configurar nuestro estilo de código en Mac sería Android Studio, Preferences, Editor y Code Style. Y aquí ya podemos empezar a configurar cómo queremos que se vea el aspecto de nuestro código al darle formato. Si desplegamos esta pestaña, nos aparece el lenguaje principal sobre el que estamos trabajando este proyecto de mi primera aplicación en Java. Y aquí podemos editar cómo queremos que se muestre, con cuántos tabs, cuántos indent, también podemos especificar los espacios y muchas cosas más. Tenemos todas estas pestañas para configurar, ya depende de cada uno cómo editarlo. También tenemos lo que es el Kotlin, que es otro lenguaje muy utilizado para Android y que actualmente yo uso en mis proyectos personales, pero tanto Java como Kotlin son buenos para lo que es Android. También si queremos darle formato a los JSON, a los HTML, a los C o C++, que aquí en algunas activities se puede presentar este tipo de código. Muy bien, una vez que ya sabemos cómo entrar aquí y darle nuestro propio estilo, aquí le voy a poner cancelar porque no hice ningún cambio hasta ahora. Y si bien el IDE aplica un formato de manera automática mientras trabajamos, también podemos llamar explícitamente a la acción Reformat Code si presionamos Control Alt más L en Windows o Linux y opción Comando más L en Mac. Voy a dar un claro y rápido ejemplo de esto. Sería si nosotros tenemos, quién sabe por qué tendremos esto así, ¿verdad? Pero si nosotros tuviéramos nuestro código así, todo distinto por todos lados, simplemente habría que darle principalmente Control Alt más L y automáticamente se acomodaría y además nos aparece este pequeño diálogo que dice que se han formateado o se han dado formato a 4 líneas. Y también podemos volver a reformatearlo para quitarle la personalización de los breaks. Otra cosa que se puede hacer es dar sangrías por defecto en nuestro código. Para esto yo voy a borrar, por ejemplo, esto de aquí para que se vea el ejemplo más preciso y presionando Control Alt más I se aplicarán las sangrías automáticas. Para Mac sería Control Opción más I. Vamos a probar aquí Control más Alt más I y automáticamente se le pone la sangría necesaria. Por ejemplo, Control más Alt más I, se le pone la sangría necesaria. Control más Alt más I, se le pone la sangría necesaria. Esto es más que nada como acomodarlo, ¿no? En su lugar. Una sola línea, por así decirlo. Pero si queremos que sea todo el código, pues presionamos Control Alt más L y esto se aplicaría a todo nuestro código. Una vez más repasamos que podemos aplicarlo a distintas líneas, una por una, con Control Alt más I o Control Opción más I en Mac. O aplicar a todo el código con Control Alt más L o Opción Comando más L en Mac. Y nos notifica cuántas líneas se han formateado para nosotros estar conscientes de ello. Muchas gracias por ver este video, es un poco más corto, pero nos vemos en el siguiente video para seguir aprendiendo sobre Android Studio.